Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. En esta linda mañana vamos a meditar en la juventud de Jesucristo. Invitamos especialmente a los jóvenes que por favor estén atentos a este tema tan interesante. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 2, versículo 52, donde dice: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por el don de la vida que bondadosamente tú nos presentas en este día. Y antes de iniciar este precioso día, queremos meditar en tu palabra para contar con tu bendición. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sobre sus labios las palabras «Así dice Jehová». A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado, observando ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una manera de repetición de ceremonias, y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultas a los adoradores. Él vio que en estos servicios sin fe no hallaban paz la gente. Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios, y no podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Él no atacaba los preceptos ni las prácticas de los sabios maestros, pero cuando se le reprendía por sus propias costumbres sencillas, presentaba la palabra de Dios en justificación de su conducta. De toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Al ser tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Les instaba a recibir las tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio a fin, y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un jovencito. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. La declaración escrito está constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Insistían de que debían seguirse las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios.
y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. Sabían que no había recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos. Reconocían que su educación era de carácter muy superior a la de ellos. En vez de aislarse en una celda de ermitaño, inculcaba el principio de que la religión de la Biblia no consiste en la mortificación del cuerpo. Enseñaba que la religión pura y sin mácula no está destinada solamente a horas fijas y ocasiones especiales. Difundía alrededor suyo la luz de una piedad alegre. Sus hermanos sentían que la influencia de él contrastaba fuertemente con la suya. Poseía un tacto que ninguno de ellos tenía ni deseaba tener. Daba un vaso de agua fría a los menesterosos y ponía quedamente su propia comida en sus manos. Todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús, les parecía que él debería estar sometido a sus dictados. Le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Con frecuencia lo amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante, haciendo de las Escrituras su guía. Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable, pero ellos sentían celos de él y manifestaban la incredulidad y el desprecio más decididos. No podían comprender su conducta. Poseía una dignidad e individualidad completamente distintas al orgullo y arrogancia terrenales. No contendía por la grandeza mundanal y estaba contento aún en la posición más humilde. Esto airaba a sus hermanos. No podían explicar su constante serenidad bajo las pruebas y las privaciones. No sabían que por nuestra causa se había hecho pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. No podían comprender el misterio de su misión. Jesús no era comprendido por sus hermanos, porque no era como ellos. Sus normas no eran las de ellos. Al mirar a los hombres, se habían apartado de Dios y no tenían su poder en su vida. Las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. El ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación. Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, Jesús encontraba oposición tanto en su casa como fuera de ella. Su abnegación e integridad eran comentadas con escarnio. Su tolerancia y bondad eran llamadas cobardía. Si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Así habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Con frecuencia, sus hermanos le acusaban de cobardía por no participar con ellos en actos prohibidos. Pero su respuesta era: escrito está, el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Eso se encuentra en el libro de Job, capítulo 28, versículos 2 y 8. Había algunos que buscaban su sociedad, sintiéndose en paz con su presencia, pero muchos le evitaban, porque su vida inmaculada lo reprendía. Sus jóvenes compañeros le instaban a ser como ellos. Era de carácter alegre, les gustaba su presencia y daban la bienvenida a sus prontas sugestiones, pero sus escrúpulos los impacientaban y le declaraban estrecho de mente. Jesús contestaba: escrito está. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 9 y 11. Con frecuencia se le preguntaba: ¿por qué insistes en ser tan diferente a todos nosotros? Escrito está, decía: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Cuando le preguntaban por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, decía: escrito está, heme gozado en el camino de tus testimonios, como por sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. No ejercía represalias cuando le maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. Su presencia introducía una atmósfera más pura en el hogar.
Hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Cuando podía, se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. En la madrugada se le encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando e estudiando también las Escrituras, u orando. De estas horas de quietud volvía a su casa para reanudar sus deberes y para dar un ejemplo de trabajo paciente. Dios quiera que esta meditación de la juventud de nuestro querido Salvador nos ayude para seguir este día su ejemplo de estilo de vida hacia los demás y de consagración a Dios. Vamos a hacer una oración. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Razones hay para estar feliz, mi Dios quitó toda pena de mí. En este día yo quiero cantar, encontré al Señor. Un gran amigo encuentro ahora, su dulce paz me hace sentir. Caminando siempre va a mi lado, soy feliz con mi Jesús. Razones hay para estar feliz, mi Dios quitó toda pena de mí. En este día yo quiero cantar, encontré al Señor. Es hermoso, grandioso, glorioso vivir para Él. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en la casa. Buenos días. Hoy voy a contarles una historia muy interesante. Cuando Ciro reinó sobre Babilonia, después que él terminó su reinado, Darío, que era el rey de los Medas, gobernó sobre toda esta tierra. Y él armó un equipo de 120 como gobernadores o secretarios que le ayudaban a hacer las tareas del gobierno. Sobre esos 120 gobernadores puso 3 presidentes. Y uno de ellos, que se llamaba Daniel, estaba por encima de esos otros 2. Daniel ya era un poco anciano para la etapa, para el tiempo en que Darío empezó a gobernar. Era anciano, pero Daniel siempre fue un hombre fiel a Dios. Siempre fue un hombre obediente a Dios. Y él estuvo trabajando en el gobierno de estas tierras por muchos años. Darío, este rey, amaba mucho a Daniel y lo quería mucho a su lado porque Daniel era responsable, era un hombre honesto y amaba a Dios. Pero ¿saben una cosa? Los compañeros de trabajo de Daniel no lo querían tanto y como que se lo querían sacar de encima y siempre estaban tratando de pensar, bueno, ¿qué cosa podemos encontrar que Daniel haga mal para ir a decirle al rey y que lo saque del puesto? Porque en realidad algunos de ellos querían ocupar el lugar de Daniel, porque Daniel era el primero en importancia después del rey. Pero cada vez que pensaban en algo que Daniel hiciera mal, no encontraban nada. Así que un día se reunieron y dijeron, bueno, lo único que Daniel hace es que ora mucho a su Dios y es su vida con su Dios, lo único que podemos encontrar algo. Así que ¿por qué no tratamos de inventar alguna ley y hacemos que esto funcione? Que entonces fueron al palacio y no lo invitaron a Daniel, porque ellos no querían que Daniel escuchara lo que ellos querían decirle al rey. Entonces se reunieron con el rey y le dijeron, mira rey, ¿por qué no sacas una ley especial y firmas un decreto con tu puño y letra y con el sello real? Una ley que diga que nadie puede hacer peticiones u oraciones
a ninguno de sus dioses, excepto al rey Darío. Y como el rey Darío era un poco orgulloso, esa idea le pareció un poco interesante. Había tanta gente ahí en el palacio que él no se dio cuenta que Daniel no estaba ahí. Entonces dijo, bueno, muchas gracias, esto es una ley muy interesante, la vamos a escribir y yo voy a poner mi sello real y mi firma. Y así pasó. Él firmó esa ley. Y una ley de Medo-Persia no se podía cambiar. Entonces, los otros secretarios sabían que esto era así. Pasaron los días hasta que Daniel se enteró. Esta ley, ¿saben lo que decía? Que cualquiera que no hacía sus oraciones al rey y oraba a cualquiera de sus dioses iba a ser echado en el foso de los leones. Y la ley tenía la firma del rey y el sello real. Cuando Daniel se enteró de esto, se entristeció mucho. Pero ¿saben una cosa? Él no tenía miedo, porque él dijo, yo no voy a cambiar mis costumbres, yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hago. ¿Saben lo que hacía Daniel? Oraba 3 veces al día arrodillado en su cuarto, con las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Y como él no tenía miedo, siguió haciendo esto. Por supuesto que los compañeros de trabajo, cuando lo vieron, le fueron a contar enseguida al rey y le dijeron, oh, rey Darío, hemos encontrado algo muy interesante. Daniel, el principal de tu gobierno, no obedece tus leyes. Él sigue orando a su Dios. Y cuando le contaron esto a Darío, Darío se sintió tan mal porque se dio cuenta enseguida que eso había sido una trampa y que él, por orgullo, había caído en esa trampa. Porque Darío quería mucho a Daniel y no quería que nada malo le pasara. Entonces empezó a pensar y por más que le daba vueltas en la cabeza, él sabía que no podía hacer que esa ley no se cumpliera. Así que al día siguiente vinieron otra vez los secretarios y le dijeron, rey Darío, tienes que poner en funcionamiento esta ley. Y él dijo, bueno, está bien, si Daniel no obedece esta ley, lo pueden traer y lo van a echar en el foso de los leones. Enseguida fueron a buscar a Daniel y cuando lo trajeron ante la presencia del rey, el rey le dijo, ay Daniel, lamento mucho esto, pero yo estoy seguro que el Dios a quien tú sirves te va a librar de los leones. Daniel no tenía miedo y lo echaron en un foso. ¿Saben ustedes lo que es un foso? Es como un sótano debajo del piso. Había ahí un agujero y echaron a Daniel abajo donde estaban los leones hambrientos y desesperados por comer. Pusieron una piedra tapando el hueco que había en el piso y pusieron un sello en la piedra de tal manera que nadie pudiera ni abrir ni salir. Esa noche, cuando el rey Darío se fue a acostar, se fue a su cuarto, ¿saben? No pudo dormir en toda la noche, daba vueltas y vueltas y no podía dormir, no pudo comer, no pudo dormir, de tan preocupado que estaba por Daniel. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Darío fue ir a ver al pozo a ver qué pasaba y dio orden de que quitaran la piedra y lo llamó con mucho miedo, Daniel, Daniel, el Dios tuyo te pudo librar de los leones. Y al ratito se escuchó la voz de Daniel que dijo, oh rey, mi Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y nada me ha pasado. El rey Darío estaba tan contento, así que dio órdenes de que sacaran a Daniel del foso. Y cuando lo trajeron delante de él, el rey lo empezó a mirar de arriba abajo porque Daniel estaba intacto, no tenía ni un rasguño, nada le había pasado. El rey estaba muy agradecido y Daniel estaba muy agradecido también a Dios por el cuidado y la protección. ¿Y saben lo que hizo el rey? Dijo, verdaderamente el Dios de Daniel es el único Dios a quien debemos adorar. Y inmediatamente mandó a que todos esos compañeros que querían matar a Daniel y querían sacarlo de su camino y querían el mal para Daniel, el rey dio la orden de que a ellos los echaran al foso de los leones. Y cuando los echaron en el foso, esos leones que estaban hambrientos y desesperados, se los comieron enseguida. Ningún ángel fue a cerrar la boca de los leones. El ángel cerró la boca de los leones para proteger a su siervo, para proteger a Daniel, porque él había sido obediente a Dios.
Esta historia nos recuerda que siempre tenemos que confiar en Dios y saber que Él nos va a ayudar y nos va a cuidar en cada situación cuando nosotros seamos obedientes, mostrando cuánto amamos a Dios. El rey Darío, después de esto, mandó a que todo el pueblo conociera que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. Me alegro de que hayamos escuchado y compartido juntos esta historia. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.